temas. Bárbaro. Bueno, yo les decía entonces que el índice de precios, si bien es esta estructura y esta esencia de sumatoria de precios por cantidades, en todos los países ya hace un montón de tiempo que se trabaja con ponderadores. Por eso me voy a ir de lleno, digamos, a esta formulita, que es la formulita con la que vamos a trabajar en los ejercicios, ¿sí? Lo que yo les explicaba es que las cantidades de los diferentes bienes y servicios que componen las canastas de consumo son heterogéneas, ¿sí? Tengo litros, kilos, unidades, gramos, ¿sí? Centímetros cúbicos. Entonces, con el ponderador yo resuelvo esta dificultad en las diferentes unidades de medida, en las cantidades de los bienes, trabajando con ponderadores. Esos ponderadores, estos W sub 0, siempre se refieren a los ponderadores del periodo base, ¿sí? De ese periodo que yo tomo como referencia. Y lo que me mide justamente estos W sub 0, me miden la importancia relativa del gasto en cada uno de esos bienes que forman mi canasta de consumo en relación al gasto total de consumo en toda la canasta, que era lo que yo les comentaba en el ejemplo real, digamos, ese listado que yo les di es con el que trabaja actualmente el INDEC. Entonces, alimentos y bebidas, por ejemplo, el ponderador es 36,5%, ¿sí? Lo que me dice ese 36,5% es la importancia relativa que tiene el gasto en alimentos y bebidas dentro del gasto total. O sea, del 100% de mi gasto de consumo, un 36,5% va a alimentos y bebidas, ¿sí? Ustedes acá, cuando trabajen con W sub 0, en vez de poner, para no trabajar con porcentajes en una fórmula, lo que hacen es 36,5 dividido 100 y trabajan con el 0,365, que es equivalente al 36,5%. Entonces, la sumatoria de los W sub 0 les va a dar 1, ¿sí? Pero cada uno de esos bienes va a tener su ponderador, ¿sí? 0,30 si es el 30%, 0,10 si es el 10%. Ahora, Profe, o sí. sea que vamos a tener que hacerlo por cada rubro de la canasta. Sí, ahí en este caso se trabaja con rubros. Puede ser que ustedes en el ejercicio tengan 3 bienes. Bien A, bien C, bien B, bien C. O 4 o 5 bienes, ¿sí? Lo hacen o por bien, o servicio, o por rubro. Pero por cada uno. ¿Por qué es importante que lo hagan por cada uno de los bienes? Porque vamos a suponer un ejemplo bien gráfico, ¿no? Nosotros queremos saber el índice de precios representativo del consumo de nuestra comisión, por ejemplo. Entonces, hacemos un relevamiento y consumimos solamente 2 bienes, para hacerlo fácil. Un bien tiene un ponderador del 95%, o sea, destinamos el 95% de nuestro ingreso en, no sé, internet, y el otro 5% en otros. Vamos a poner otro bien en útiles escolares, son nuestros únicos bienes. Entonces, ¿por qué yo lo tengo que hacer por cada bien? Porque puede ser que los útiles escolares aumente 100% el precio, se duplican los precios de los útiles. Pero es tan insignificante el impacto que tiene en mi gasto total, lo que yo gasto en ese bien, que aunque aumente mucho, no me va a cambiar mi economía, ¿sí? Piensen, no sé, en algún bien que se consuma poco y que por ahí sea barato, no sé. No se me ocurre, qué sé yo, no sé. Compramos en promedio un repasador por mes que vale 200 pesos y aumentó a 400 pesos, pero compramos uno, en nuestro gasto total ponderadamente no nos afecta. Ahora, si yo gasto el 95% de mi ingreso en un bien que duplica su valor, me va así a afectar significativamente. Por eso es importante armar este tipo de índices de precios ponderados, no sumar todo, hacer un promedio, sino ponderar según la importancia relativa de cada uno de esos rubros o de esos bienes y servicios que componen la canasta.
Entonces, eso lo vamos a sacar de cada uno. Por eso acá está sumatoria, ¿sí? Entonces yo voy a hacer la sumatoria del ponderador de cada uno de esos bienes por el precio de cada uno de esos bienes en el periodo para el que estoy calculando el índice, dividido el precio de cada uno de esos bienes en el periodo que tomo de referencia o de base. Y a todo eso lo multiplico por 100, que les decía que es lo que vale el índice de precios en el periodo base, que siempre va a ser 100, porque siempre nos va a quedar igualada la relación de precios, porque P sub C en el periodo base, si el que yo estoy considerando es el base, es igual que P sub 0. ¿Se entendió? Sí, profe. Ahora igual lo vamos a ver con un ejemplito y les va a quedar más claro. Pero ustedes en la fórmula tienen que tener los ponderadores de cada uno de esos bienes y el precio de cada uno de esos bienes, que generalmente siempre la información de precios es información que se les da en una tabla, porque es información que se releva. Lo único que tienen que ver es prestar atención los precios del base y los precios para cada uno de los periodos. Y lo del paréntesis que les aclaré. Entonces ahora vamos a ver todo esto, lo vamos a hacer nosotros, vamos a construir una serie de índices de precios, vamos a calcular los ponderadores y vamos a calcular la inflación, ¿sí? Vamos de a poquito. Bueno, entonces acá el caso que yo les decía es un caso lo más simple y sencillo posible, ¿sí? Tenemos información de cantidades, de los dos bienes que consume esta población de referencia, que es una provincia y los habitantes de esa provincia, consumen solamente dos bienes, leche y carne. Conocemos las cantidades, vamos a suponer que tuvimos una encuesta y conocemos perfectamente las cantidades y relevamos los precios de ambos bienes para ambos periodos, ¿sí? Entonces, nuestra misión es elaborar el índice de precios para el año 2018 y para el año 2019. Me van frenando cualquier duda. Entonces, nuestro periodo base sabemos que es 2018 porque nos lo dice el enunciado. Tenemos que obtener el IPC para 2018 y 2019. Fíjense que yo estoy calculando el índice para el año 2018 y para el año 2019, pero con base, ambos van a estar siempre con base en el periodo de referencia, o sea, con base en el 2018. Fíjense que yo acá en 2018 ya puse 100, ¿sí? Porque lo explicamos recién. En el periodo base, aparte de que sabemos que vale 100, cuando yo haga la sumatoria de los ponderadores por P sub C sobre P sub 0, nos va a quedar tanto en numerador como en denominador el mismo número. Y todo eso multiplicado por 100. Si va a ser 1 multiplicado por 100. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha mejor que antes? Sí, sí, profe. No se corta ni nada. Bárbaro, genial. Bueno, entonces, si ustedes después lo quieren practicar, elaboren y van a ver que les va a dar 100, ¿sí? Ahora yo voy a focalizar en el cálculo del IPC con base 2018 para el año 2019. Entonces, me voy a ayudar con la formulita, que yo sé que el índice de precios, acá mi sub C sería 2019, el índice de precios para el 2019, ya sé que es con base 2018, va a ser igual a la sumatoria de los ponderadores, tanto de leche como de carne, en el periodo base, o sea, en 2018, por la relación de precios. En el numerador va a ser los precios del 2019, que es para el que estoy calculando el índice, y en el denominador los precios del 2018, de ambos bienes. Y a todo eso lo multiplico por 100. Entonces, ¿cómo les parece que, cómo arrancamos? ¿Qué deberíamos calcular? ¿O tenemos todos los datos y los tratamos de ver cómo los ponemos en la fórmula? El ponderador tenemos que calcular. Perfecto. Ustedes fíjense que el precio lo tienen tanto para el 2018 de ambos bienes
como del 2019. Esto lo tienen, esto es 100, o sea que nosotros, nuestro primer paso es construir los ponderadores, ¿sí? Tanto el ponderador de leche como de carne. Entonces nosotros sabemos que lo que tenemos que hacer es ver cuál es la importancia relativa del gasto en leche en relación al gasto total, y lo mismo con carne, ¿sí? Entonces vamos a pasar a la siguiente. Y siempre esos ponderadores, ¿a qué periodo hacen referencia? Al periodo base. Perfecto, siempre es W sub 0, ¿sí? A veces en el examen calculan, hacen un trabajo terrible al divino botón, porque calculan, van cambiando los ponderadores según cambie el año, ¿sí? Y justamente una de las ventajas que tiene este índice de tipo Las PERS es que mantiene la canasta fija por una serie determinada de periodos, ¿sí? Entonces, yo voy a ver las cantidades consumidas en 2018, que es el base de estos dos bienes, y el precio de estos dos bienes también en el periodo base. Entonces, yo tengo que en el periodo base, o sea, en 2018, se consumían 120 litros de leche a 22 pesos el litro. Esto me daba un gasto total en leche de 2.640 pesos. Y de carne, 150 kilos por 98 pesos el kilo, un gasto total de 14.700 pesos en carne. O sea que el gasto total es de la sumatoria de los 2.640 más los 14.700. ¿Todos me siguen hasta acá? Sí, sí, profe. Entonces, 2.640 más 14.700 me da un gasto total en esta economía de 17.340 pesos. Entonces, para medir esta importancia relativa o este ponderador, yo hago 2.640, que es el gasto en pesos en este bien, sobre 17.340, que es el gasto total. Y eso me da 15% o 0,15. Y lo mismo hago con la carne. Gasto 14.700 pesos en carne, divido 17.340 del gasto total en todos los bienes y servicios, que en este caso son solamente dos, me da 85% o 0,85. Y por supuesto, el gasto total, el 100% del gasto, se reparte entre ambos. Ustedes, por supuesto, después van a tener, en vez de dos, van a tener varios, pero la mecánica es la misma. Precio por cantidad en el periodo base, o por ahí ya tienen directamente como dato el gasto total en cada uno de los bienes en el periodo base, sobre el gasto total, ¿sí? Entonces acá ya obtuvimos el ponderador del periodo base de la leche y el ponderador del periodo base de la carne. Cualquier duda, volvemos, ¿eh? Entonces fíjense que ahora tenemos los ponderadores del periodo base y los precios que los tenemos en la tabla. Entonces, ahora sí ya nos podemos poner a calcular el objetivo del enunciado, que era calcular el índice de precios para el 2019. Acá fíjense, yo no hice el cálculo para el 2018 porque ya sé que es 100, y si hago el índice de precios para 2019 con base en 2018. Entonces voy a poner el ponderador del primer bien, es indistinto igual el orden, no hay problema. Entonces el ponderador de la leche es 0,15, lo multiplico por el precio de la leche para el periodo que estoy calculando el índice, que es el 2019. Entonces me fijo en 2019, el precio de la leche es 51, lo pongo en el numerador, divido el precio de la leche en el periodo base, que es 2018. El precio de la leche en el periodo base era 22, ¿sí? Entonces, ponderador de este producto por el precio de este producto en 2019 sobre el precio de este mismo producto en el periodo base. Acá empieza la sumatoria, que acá como son dos bienes voy a tener dos sumatorias, pero pueden tener muchas más. El ponderador de la carne, que es 0,85, por el precio de la carne para el periodo 2019, que es para el que estoy calculando el índice, que es de 220, dividido el precio de la carne para el año base, para el año 2018, que es de 98 pesos.
a toda esta sumatoria, hago este cálculo que me da 0,3477 más 1,9081, eso lo sumo y a esa sumatoria la multiplico por 100. Y eso me da que el índice de precios al consumidor para el año 2019, con base en 2018, es de 225,58. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí, profe, se entiende. Y recuerden que estos... Sí. Sí, y el IPC del año 2019, si yo lo divido por el año 2018, el base, ahí sacaría la inflación que hubo. Va por ahí. Ahora lo vamos a ver en la próxima pantalla, pero entendieron perfecto cuál es la idea. Recuerden que el índice de precios, yo les aclaré que por favor que uno tiende por este por 100 y demás a expresarlo en porcentajes, y esto 100 es lo que vale el índice de precios en 2018. 225,58 es lo que vale el índice en 2019, ¿sí? Yo tengo una serie de números índices, son números. Ahora, como bien decía la compañera, algo como lo que ella dijo, yo voy a hacer ahora, porque ¿para qué calculo los ponderadores? ¿Para qué hago todo esto? Justamente para medir la evolución del nivel de precios de los bienes y servicios representativos del consumo de una población, ¿sí? Y poder saber si hay inflación, si no, qué medidas económicas tomar, ¿sí? Entonces, el índice, la serie de índice de precios es un insumo, una herramienta para el cálculo de la inflación, ¿sí? Entonces, ahora sí, pasamos a la siguiente, y está lo que muy bien plantearon, porque fueron captando, digamos, a dónde queremos llegar. Entonces, esta formulita de arriba es la fórmula de inflación, ¿sí? ¿Yo por qué no le pongo inflación? Porque acá en realidad lo que estamos calculando es una variación porcentual de precios entre dos periodos. ¿Por qué digo? Calculo variación de precios porque después puede ser que me dé positiva y eso me indica que hay un aumento, y eso es inflación porque es sostenido y generalizado en un conjunto de bienes y servicios, pero puede que me dé cero. Si esta variación porcentual me da cero, no hay inflación, ¿sí? Y también puede ser el caso que me dé negativo. Entonces, yo lo que hago es calcular una variación porcentual de precios entre dos periodos. ¿Cómo calculo esta variación porcentual de precios? Utilizando los índices. Yo acá quiero calcular la variación porcentual de precios entre 2018 y 2019. Entonces voy a tomar el índice de precios del 2019 menos el índice de precios del 2018 dividido el índice de precios del 2018, y todo esto sí lo multiplico por 100 de porcentaje porque estoy calculando una variación porcentual. Ustedes les convendría esta fórmula ya escribirla generalizadamente, porque después ustedes pueden tener trimestres, meses o otros periodos. Entonces, cuando ustedes calculan la variación porcentual de precios entre dos periodos, van a poner el índice de precios del periodo más reciente, le van a restar el índice de precios del periodo más lejano. Supongamos que en vez de calcular la variación porcentual de precios entre 2018 y 2019, calculáramos entre enero y diciembre de 2020, ¿sí? Entonces voy a poner acá el índice de precios del más reciente, que es diciembre de 2020, menos el índice de precios del más lejano, que es enero de 2020, sobre el índice de precios del más lejano, ¿sí? De enero de 2020, que es contra el que estoy comparando. Y todo eso lo multiplico por 100. Entonces, cuando yo reemplazo por los índices, me va a quedar 225,58, que es el índice para 2019, menos 100, que es el índice de precios para el 2018, dividido 100, el mismo, multiplicado por 100. Eso me da positivo más 125,58%. Entonces, primero, ¿hubo inflación entre 2018 y 2019? Sí. Sí. Sí, hubo inflación porque me da positivo. ¿Y de cuánto fue la inflación? De un 125,58%. Perfecto. Entonces,
la inflación entre ambos periodos fue de 125,58%. Bueno, creo que van re bien. Y si da negativo es deflación. Claro, ahí tengan ojo ustedes, porque ¿qué pasa? Generalmente, como siempre habla, o sea, generalmente da positivo, pero puede ser el caso que justo dé negativo, y por ahí se mecanizan y ponen la inflación fue de tanto. Por eso yo les hice la salvedad en la fórmula, estamos calculando una variación porcentual de precios, que si es positiva, es inflación, y tranquilamente la respuesta va a ser, la inflación fue de un 125% en el periodo, o entre 2018 y 2019, o a lo largo del periodo, como quieran, ¿sí? Pero si les da negativo, hubo deflación, o sea, los precios tuvieron un descenso sostenido y generalizado entre ambos años. Y si da cero, hubo estabilidad en el nivel de precios. Bueno, y lo importante, además de saber construir el índice, entender el concepto de ponderadores y poder calcular la inflación, algo muy importante, que también algo vimos medio por arriba en la primera parte, es diferenciar, en este caso, por ejemplo, al salario, en términos nominales o en términos reales, ¿sí? Porque yo en definitiva, puede haber inflación, ¿sí? Supongamos que la inflación fue del 120, así como en el ejemplo, hubo una inflación de un 125%. ¿Les parece que los salarios perdieron poder de compra, no perdieron o depende de algún otro factor? Perdieron. Para que el poder de compra siga igual, los salarios tendrían que aumentar en el mismo porcentaje que la inflación. Perfecto, tal cual. O sea, siempre que hay inflación, o sea que hay un aumento sostenido y generalizado en los precios de los bienes y servicios, y mi salario se mantiene fijo, vamos a suponer se mantiene fijo o puede aumentar, después tenemos que ver ese aumento si compensa la inflación o no, ¿sí? Pero vamos a suponer que mi salario se mantiene fijo y los precios suben, obviamente yo pierdo poder de compra. Si yo cobro 50.000 pesos por mes desde enero de este año, seguramente en enero con esos 50.000 compraba tanta cantidad de productos. Y hoy voy a comprar menos cantidad de esos productos, ¿sí? Porque subieron de precio. Entonces, mi salario pierde poder adquisitivo, pierde poder de compra, que es una de las consecuencias más impactantes de este fenómeno de inflación, ¿sí? La pérdida del poder de compra. Vieron que en los últimos años, bueno, de hecho ahora está habiendo paritarias, hubo paritaria de comercio y demás, hay aumentos porcentuales de los básicos de cada convenio y demás. Entonces vamos a suponer que hay un aumento, ¿sí? Yo cobraba 50.000 pesos en 2018 y hubo una paritaria en 2019 que me lo aumentó al doble, ¿sí? Entonces yo vengo re contenta y les cuento, ay, qué bueno, estoy re contenta porque me aumentaron el sueldo al doble, ahora gano 100.000 pesos. Entonces, en este caso en concreto, donde ustedes saben que la inflación fue de un 125%, ¿cómo podría ser yo para saber si con este aumento yo mantengo al menos el mismo poder de compra que el año anterior? O igual Hacer una regla de 3 simple. Igual, Los 225,58 por 50.000 dividido 100 y eso te daría lo que vos tendrías que ganar. bien. Y eso te da la desvalorización de tu sueldo. Bien, ahí también, ahí tengo que hacer un paso previo que es este que vos dijiste y después hacer una relación porcentual. Y hay otra forma que la vamos a dejar para después de esto, que pensé que era la que iban a decir primero, pero está perfecto, porque en realidad esta es la más importante. Entonces, yo lo que tengo que hacer, si yo comparo estos 50.000 pesos en términos nominales, son del año 2018. Estos 100.000 pesos son del año 2019. Obviamente son pesos, vamos a suponer, acá me daban
50 billetes de 1.000 pesos y acá me dan el doble de billetes de 1.000 pesos, ¿sí? Fíjense. Pero la inflación fue mayor, entonces está perdiendo poder de compra igual. Claro, entonces a lo que yo voy es que el salario en términos nominales no me dice nada. Era cuando yo les daba el ejemplo del PBI en términos nominales. Sí, el PBI en términos nominales se había duplicado, pero porque se cuadruplicaron los precios y en realidad se produjo la mitad. Entonces, este es un dato que yo lo tengo porque miro mi recibo, miro lo que cobré y lo tengo, o sea, pero esto no me sirve. Yo para poder hacer una comparación tengo que transformar este salario que lo tengo en términos nominales o corrientes en un salario en términos reales o constantes, ¿sí? Entonces, ese salario en términos reales o constantes, la diferencia que tiene, yo les decía, el nominal, estos son 50.000 de 2018, estos son 100.000 de 2019. Cuando yo construyo una serie de salario real o constante, lo que hago es valorizar cada uno de los periodos de mi serie, acá en este caso tengo 2, pero puedo tener más, pero en pesos de un mismo periodo, que justamente es ese periodo que yo tomo como referencia, que es mi periodo base. Entonces yo acá voy a construir una tercera columna donde Profe, ¿podrías repetir qué es lo que hacemos cuando calculamos el salario real? Perfecto. Cuando yo quiero calcular el salario en términos reales para una serie de periodos, voy a calcular el salario en términos reales para cada uno de esos periodos, pero en pesos de un único periodo, que es el que yo tomo como referencia, como base. Entonces sería, valorizamos en pesos de un único periodo. Perfecto, tal cual, tal cual. Entonces, este que yo voy a expresar el salario real de 2018, de 2019, y si tuviera más periodos, voy a valorizar el salario real de cada uno de esos periodos, pero en pesos del 2018, en pesos del periodo base. ¿Por Claro. qué? Porque de esa manera yo sí voy a poder, yo acá por ejemplo veo este salario nominal y digo, uy, qué bueno, se duplicó, y en realidad no lo estoy pudiendo comparar. No sé realmente si gané, si perdí o si mantuve mi poder adquisitivo, porque estoy comparando peras con manzanas, ¿sí? Entonces yo lo que hago es obtener una serie de salarios en términos reales para cada uno de los periodos, pero expresados en pesos de un único periodo, que es mi periodo base. Entonces, esto que yo obtenga acá me va a decir clarito si yo gané o perdí poder adquisitivo, ¿sí? Si el salario de 2018, el salario en términos reales, en pesos del 18, comparado con el salario real de 2019, en pesos de ese mismo año, si acá me da 100.000 y acá me da 120.000, yo ya sé que gané poder adquisitivo, ¿sí? Que no es lo mismo que si acá veo mayor y menor, ¿sí? Porque no sé qué pasó en términos reales. Entonces, ¿cómo calculo el salario en términos reales? Yo tengo un salario real, vamos a suponer que es para 2018. Pasa lo mismo que con el base. En el año base, el salario real y el salario nominal coinciden, porque este salario nominal está en pesos de 2018, porque es el año, y este también. Entonces acá vamos a ver que me va a dar 50.000, ¿sí? Acá en este caso lo vamos a hacer igual. Tenemos que el salario real para el año 2018, con base en 2018, es igual al salario nominal del 2018 en el numerador, que ¿de cuánto es? 50.000. Dividido el índice de precios para el 2018 en base 18, que ¿cuánto es? 100. A ese cociente lo multiplico por 100 y acá me da 50.000 pesos. ¿Me siguieron Sí. hasta ahí? Sí, sí. Cuando yo quiero calcular el salario real de 2019, ahora mi periodo considerado es 2019, el salario real para 2019 con base en 2018, voy a poner el salario nominal de qué año en el numerador. De 2019. Perfecto. Estos Profe, 100.000. en Sí, el denominador iría el IPC sub 0. no. En el denominador va el índice de precios para el año que estoy calculando el índice, pero con base 2018. Entonces,
fíjense acá, cuando yo calculo para el 2019, tomo el índice de precio con base en 18, pero del año 2019. O sea que pongo 225,58. Claro. Lo que sí, ustedes siempre tienen que tomar la misma columnita. Claro, Puede ser, va variando el denominador, no va a ser siempre igual. Claro, no va a ser siempre igual. Listo. profe, puede ser que te dé 44.330,17. Y ahí ustedes tendrían que hacer 100.000 dividido 225,58 por 100. Vamos a ver si da. A ver. Perfecto, pero están hechos una luz, chicos. Impresionante. Entonces, fíjense que el salario real del año 2019 en pesos del 18 es 44.330,17. Entonces, fíjense que nosotros ya a simple vista, ¿qué les parece? Que con este aumento que nos duplicaron el sueldo, ¿ganamos o perdimos poder adquisitivo o mantuvimos? ¿Qué les parece a simple vista? Perdimos. Perdimos. Perdimos, claramente se ve que perdimos, ¿sí? Entonces nosotros ahora queremos asegurarnos que perdimos y saber cuánto perdimos de poder adquisitivo. Entonces hay otra fórmula que es importante, que es la variación porcentual del salario en términos reales entre dos periodos, ¿sí? Entonces, siempre que yo quiero saber, o sea, en definitiva, esta variación porcentual del salario real, lo que me va a decir es si gané, mantuve o perdí poder adquisitivo, y en el caso que haya ganado o perdido, cuánto fue mi ganancia o pérdida en términos de poder adquisitivo. Siempre que hagamos este cálculo, vamos a trabajar siempre con variables en términos reales, que son las que nos interesa y que son las que podemos comparar, ¿sí? A veces el error frecuente que cometen es que toman la serie de salario nominal, y entonces les da que ganaron cuando capaz que perdieron, ¿sí? Entonces, como yo quiero calcular la variación porcentual del salario en términos reales entre estos dos periodos, voy a poner en el, bueno, acá también, porque en la otra fórmula también había dos maneras de hacerlo. Siguiendo la que les dije, las de variación porcentual de inflación, que más o menos es el mismo esquema de fórmula, nosotros tenemos salario real del periodo más reciente menos salario real del periodo más lejano sobre el salario real del periodo más lejano, todo por 100. Eso les da lo mismo que si directamente hacen el salario real del 2019 sobre el salario real de 2018 menos 1%, ¿sí? Si se acuerdan en micro, cuando eran las fórmulas de variación porcentual, vieron con elasticidad precio de la demanda, había dos maneras, ¿sí? Es lo mismo hacerlo con cualquiera de estas dos fórmulas. La que les resulte más práctica, la aplican. Si hacen el cálculo, les va a dar exactamente el mismo resultado. Entonces vamos a suponer que usamos la de arriba para hacerlo diferente de lo que hicimos anteriormente. En el Y número profe, nos da 11,33 o les da 34. 11,34 positivo o negativo. Negativo. Perfecto. Entonces, ustedes ya saben que al darles negativo, ese negativo indica que perdieron poder de compra. Y el 11,34 les dice que perdieron poder de compra por un 11,34%. Vamos a ver. Perfecto. No, me están sorprendiendo gratamente. Espectacular. Yo los asusté que eran más complejos estos temas y la tienen re clara. Bien, entonces fíjense que esa variación porcentual entre el salario real de ambos años les da menos 11,34. Perdieron un 11,34% de poder de compra. O sea que ese aumento que les dieron no alcanzó a compensar lo que aumentaron los precios. ¿Y por qué les parece que pasó eso? Y porque los precios, o sea, el índice de precios, la inflación fue mayor que el aumento de nuestro ingreso. Perfecto, o sea, cuando yo comparo en términos porcentuales, la inflación fue de un 125%. Entonces, los precios aumentaron un 100,25% y mi sueldo aumentó un 100%, ¿sí?
Entonces, ese aumento porcentual de mi sueldo no alcanzó a compensar la inflación, ¿sí? ¿Cuánto debería haber sido el aumento para que yo hubiera mantenido inalterado mi poder de compra? Un 111,34. Bueno, ojo. Claro, eso te iba a preguntar justo, profe, porque no tendría que ser si el IPC fue 125,58 el aumento del ingreso no tendría que ser igual, 125,58. Tal cual, yo les hago a propósito la pregunta porque es lo que siempre se equivocan en el examen, ¿sí? Entonces, si ustedes me están diciendo que los precios subieron un 125% y su sueldo subió un 100%, no alcanzamos a compensar. ¿Cómo tendría que haber sido el aumento de mi sueldo para que yo mantenga inalterado mi poder de compra? Sí o sí, en lo mismo que subieron los precios, ¿sí? Tendría que haber aumentado en un 125,58%, ¿sí? Si yo acá, a ver, bueno, vamos a suponer que agrego ¿Cómo era la otra fórmula, profe? ¿La anterior? la de salario real o la de Claro, variación de precios. la que era -1. Esperen que quiero insertar, bueno, inserté mal, pero no importa, la copio y pego. Sí, lo que yo les decía era que había dos maneras de hacerlo, ¿sí? Ustedes podían hacer, me dijiste la del salario real, ¿no? Sí, va, que también la podemos usar para lo anterior, pero es lo Sí, mismo. es más, por ejemplo, ya que estamos, así les quedan las fórmulas, vamos a suponer, yo les di esta en variación de precios, que era cuando queremos calcular la inflación. Podían hacer el IPC 2019 menos IPC 2018 sobre IPC 2018 por 100, o si no directamente hacer el IPC del 2019 sobre el IPC del 2018 menos 1 y todo eso por 100. Fíjate a ver si lo haces, que te tendría que dar los 125,58. Claro. O sea, Listo. sería 225,58 dividido 100 menos 1 por 100. Son dos fórmulas alternativas, pero que calculan lo mismo. Pueden usar la que quieran. Bueno, y acá entonces estábamos viendo... Profe, los dos son para la inflación, ¿no? Perdón, estos que vimos acá, Sí. este que dije recién, y el IPC del 2019 sobre IPC 2018 menos 1%, eso es para la inflación, ¿sí? Yo Listo. estoy calculando variación porcentual de precios. ¿Yo por qué no lo generalizo? Porque recuerden que va a ser inflación si esa variación porcentual da positiva, ¿sí? Pero básicamente es para medir justamente la variación de precios que en general nos va a dar que hay inflación. No Profe, necesariamente. Sí. perdón, se está por cortar. ¿Volvemos a ingresar o...? Miren, si quieren, volvemos a ingresar, aunque sea un ratito, para cerrar el tema, ver algún ejemplito y plantear dudas. No, Bueno, Dale, no sé, profe. si quieren ya desconectamos y pues ya queda menos de un minuto. Y volvemos a conectar. listo, dale, profe.